Saludos, amados en Jesucristo. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una nueva noche compartiendo el pan de la palabra. Dios es santo, Dios es poderoso y a Él le damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque Él es todo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso. Por eso dispongámonos, amados, para recibir el pan de la palabra. Dispongámonos para poder ser bendecidos a través de la palabra. Poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra venga a nosotros. Recibamos la revelación y sea una semilla fructífera que crezca, se fortalezca y dé fruto en nuestra vida, para que Cristo en nosotros se manifieste a través de nuestras obras. Vamos a orar, vamos a disponernos para recibir el pan de la palabra. Que todo sea guiado por nuestro Señor Jesucristo, que todo sea conforme al propósito de su voluntad a través del poder del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote honra, honor y gloria, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor, tú eres poderoso. Padre, gracias por tanto amor, gracias por tu bondad, gracias, amado Señor, gracias porque tú nos atraes con amor eterno. Dice la palabra que nadie viene a Cristo si no es por ti, Señor. Por eso tú nos atraes con amor eterno. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesucristo, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Jesucristo, por esa sangre derramada para nosotros, por esa puerta que abriste para que tengamos entrada al trono celestial. Padre, gracias. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote en esta noche la revelación de tu palabra. Que en el poder de tu Espíritu, Señor, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra nos sea revelada. Y para que esa palabra en nosotros cobre vida, para que seamos hacedores de buenas obras, para honra y gloria de tu nombre, Jesucristo. En tu nombre clamamos al Padre por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, de verdad damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es poderoso. Y vamos a la palabra, vamos a introducirnos en la palabra de Dios para que esa palabra realmente sea un sustento para nosotros. Y vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, y juntos digamos: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Si lo creemos, lo declaramos, y sabiendo este principio de fe, es que compartimos la palabra de Dios. Y he puesto por título al mensaje de hoy: la sangre, la obediencia y el proceso del desierto. Nosotros tenemos que saber que hay una sangre que fue derramada por nosotros, la sangre de Jesucristo, la sangre que nos salva, la sangre que nos basta para ser liberados de toda obra de maldad, de toda opresión del enemigo, de toda enfermedad, así lo dice la palabra. Pero esa sangre
para que sea efectiva en nosotros, tiene que ir de la mano con la obediencia. Y tener la sangre, obedecer a la palabra, es parte del proceso que nosotros tenemos que pasar en nuestra vida para ser transformados de hombre pecador a lo que Dios quiere que nosotros seamos, a lo que Dios planeó para nosotros, a lo que Él destinó para nosotros. Así que, amados, vamos a la palabra y quiero que veamos esto porque Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, Éxodo capítulo 12, verso 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Jehová iba a pasar hiriendo la tierra de Egipto, dándole muerte a todo primogénito, pero había mandado a pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, tomaran la sangre y la pusieran en los dinteles de la casa, en los postes de las puertas de la casa. Y donde él viera esa sangre, iba a pasar de largo, no iba a entrar, no iba a permitir que la muerte entrara a eliminar el primogénito. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso, lo poderoso de esto? Simplemente por el hecho de poner una sangre. Entonces nosotros podemos decir espiritualmente, yo me cubro con la sangre de Jesucristo, yo pongo sangre de Jesucristo sobre mi cabeza, sobre mis manos, sobre mis pies, sobre mis ojos, sobre mi boca, sobre todo mi ser. Y eso lo podemos hacer espirituales, tenemos que aplicarnos hoy la sangre espiritualmente, pero no solamente eso basta para que el ángel de la muerte no llegue a nuestra vida. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel sobreviviera a esa destrucción de los primogénitos en toda la región de Egipto? La obediencia que ellos tuvieron. Dios les manda que escojan un cordero, Dios les manda que lo sacrifiquen de tal manera, Dios les manda que tomen esa sangre y la junten, y aún más específico podemos verlo en Éxodo 12, en verso 22 y 23, ¿qué es lo que específicamente Dios les manda hacer? Veámoslo, Éxodo capítulo 12, verso 22 y 23. Y les dijo, tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jovaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jovaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios le da a los israelitas una orden específica. Mire, tienen que hacerlo así, tienen que hacerlo de esta forma para que sea señal, para que cuando yo pase, no deje entrar al heridor a esa casa. Y hay dos cosas importantes. Acá no habla del sacrificio del cordero, pero habla, tomen la sangre,
con un hisopo pasen la sangre por los dinteles y los postes de la puerta y no salgan. Y, amados, pensaba yo cuando estudiaba esto, ¿qué pasaría si ellos ponen la sangre, pero a la hora de que está sucediendo, está pasando el heridor, están sucediendo esas cosas, se dice que había lamentación, habían gritos, se escuchaba desde lejos el llanto de las madres del pueblo de Egipto porque sus primogénitos estaban muriendo? ¿Qué pasaría si alguno de los israelitas abre la puerta y va a salir a ver qué estaba sucediendo? Como diríamos nosotros, a ir a viñar. Hubiese muerto el primogénito, hubiese entrado el heridor a esa casa. Con solo abrir la puerta hubiera entrado ahí. ¿Por qué? Porque la orden fue: cierren las puertas, unten la sangre, entren a su casa y no salgan. Que ninguno salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces, amados, ¿qué fue lo que libró al pueblo de Israel de sufrir las consecuencias del heridor? Las consecuencias de la muerte. Que obedecieron la palabra de Dios. Obedecieron, la palabra les dio la instrucción de untar sangre, de poner sangre, pero obedecieron la palabra, exactamente lo que Dios había mandado. Entonces, amados, nosotros tenemos que ver que hay una sangre que fue derramada por nosotros. Jesucristo vino a la cruz, derramó su sangre, y además esa sangre había sido derramada desde antes de la fundación del mundo, por nosotros, para redimirnos. Pero esa sangre no solo basta con que nosotros digamos: me cubro con la sangre, clamo la sangre, protégeme, Señor, con tu sangre. La sangre protege, la sangre libera, la sangre purifica, pero acompañado de eso va la obediencia a la palabra de Dios. La sangre no sustituye a la obediencia, porque muchos piensan que ya porque clamamos la sangre, ya porque declaramos que Jesucristo derramó su vida, entregó su vida, derramó su sangre por nosotros, eso nos es suficiente para ser salvos. Y quiero, amados, que nosotros entendamos un versículo muy importante que encontramos en Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice: y consumado vino a ser causa de eterna salud. En griego, esta palabra significa salvación. Salud es lo mismo que salvación en griego. Entonces, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Si vamos a Romanos 10:9, dice la palabra que si declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que por el poder del Espíritu Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Ok? Ahí obtenemos la salvación con creer en Jesucristo, declararlo nuestro Señor y Salvador, creerlo y declararlo, confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él es Cristo, que Él es el Salvador, que Él fue el que derramó la sangre. Pero eso basta para salvación.
Pero amados, dice la palabra que Él vino a ser autor de eterna salvación porque derramó su sangre. Pero van a alcanzar la salvación todos aquellos que le obedecen. Si usted simplemente dice, yo creo en Jesucristo, yo me cubro con su sangre y nada más, pero vive haciendo lo que usted quiere, usted no va a alcanzar salvación. La palabra de Dios pone puntos, podríamos decir, pone peros. ¿Por qué? Porque son pactos de Dios. ¿Saben? Cuando hay un pacto, y eso lo hemos estudiado en otros momentos, y cuando hay un pacto no es lo mismo que una promesa. Dios no hizo una promesa de salvarnos. Dios hizo un pacto de salvación. Hizo un pacto con nosotros de salvación. Ahora, la promesa, cuando Dios hace una promesa es, prometo o decir, te voy a bendecir porque yo soy Jehová y te voy a bendecir. Y nosotros no tenemos que hacer nada, Él nos bendice porque es Dios y se le antoja bendecirnos. Pero cuando Dios hace un pacto, y lo vemos en diferentes pasajes de la Escritura, cuando Dios hace un pacto, Él pone una parte, pero demanda de nosotros otra parte. Entonces, es como cuando nosotros hacemos negocios. Yo te doy algo y usted me da algo a cambio. Eso es como pactar. Y los pactos de Dios, Él nos da, pero Él demanda de nosotros. Y se dice, la Escritura sí lo menciona, sí lo dice, que la cruz, Cristo, la venida de Cristo, su muerte en la cruz, es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto de Dios con el hombre. Ahora, ¿cuál es la parte que Dios pone? La sangre. La sangre que nos redime, la sangre que nos limpia, la sangre que nos libera, la sangre que nos salva. Pero demanda de nosotros una sola cosa: obediencia. Obediencia a la palabra que fue dada por Jesús durante 3 años para que nosotros, y que fue dada a los profetas, y que fue dada en el antiguo pacto, y que fue dada a los apóstoles luego, esa palabra tiene que ser obedecida por nosotros para que la parte de Dios nos alcance. No sé si me están entendiendo, amados. Dios pone la salvación, Dios pone la sangre de Jesucristo y nos da su palabra, nos muestra a través de su palabra qué parte tenemos que hacer nosotros. Obedecer a su palabra para que la sangre que fue derramada por nosotros, la obra de salvación que fue realizada por Cristo en la cruz, se haga efectiva en nosotros. Si no hay obediencia, no hay salvación eterna. Así lo dice la palabra. Y habiendo sido perfeccionado Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para los desobedientes y los no, amados. Que nosotros no podemos justificar nuestro pecado. Cristo vino y murió por nosotros y Él nos dio salvación. Entonces yo vivo como yo quiero porque ya Cristo pagó por mí. No, amado, eso es libertinaje. Eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Él vino, derramó su sangre, usted no le costó nada, usted no hizo nada, pero ahora te toca obedecer la palabra para que ese pacto, para que esa sangre derramada por ti cobre vida y el devorador, el ángel de la muerte, el heridor, no llegue a tu vida. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos claros en esto? Entonces, amados,
simple y sencillamente tenemos que saber que para que la sangre de Cristo sea efectiva en nosotros, tiene que haber obediencia. El pueblo de Israel comete 3 cosas en su pase por el desierto, porque Dios lo toma, lo saca de Egipto, lo libera de Egipto, lo hace libre, lo saca de la esclavitud, atraviesa el mar y lo lleva al desierto. Pero en el desierto, en el proceso de purificación, en el proceso de transformación, en el proceso de redención, de preparación para entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel desobedece a Dios. Cometen 3, por así decirlo, 3 pecados. Murmuraron de Dios. Empezaron a renegar, a quejarse de Dios, que mejor se hubieran quedado en Egipto, que allá tenían comida y que en el desierto no tenían comida, no tenían agua. Y entonces, por esa murmuración, Dios envía serpientes ardientes que los muerdan, los piquen, como se llame, y murieron miles de hombres. Luego el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Hubo un grupo guiados por Coré que se rebela contra Dios, quieren creerse que tenían autoridad para entrar en el tabernáculo y para hacer lo que ellos querían, y estos fueron enterrados vivos. Dice que la tierra se abrió y se los tragó. 250 hombres que estaban siguiendo a este tal Coré. Y luego el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el proceso de transformación, empiezan a unirse con mujeres de otras tribus y caen en idolatría porque ellas los conducen a adorar a otros dioses que no era Jehová Dios. Y estos reciben una plaga y hay más de 24,000 muertes por esa plaga que cayó sobre el pueblo de Israel. Amados, cuando hay rebelión, cuando hay murmuración, cuando hay idolatría, que significa desobediencia a Jehová Dios, van a haber consecuencias. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel? Lo que Dios estaba haciendo era preparándolo, era purificándolo, era transformándolo, preparándolo para que entrara en la tierra prometida. Y es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Dios ya nos sacó de Egipto en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos sacados de la esclavitud, del pecado, de toda obra de maldad. Y entonces somos sacados de ahí, pero somos puestos en el desierto. El desierto es el lugar de transformación. ¿Usted cree que nosotros, a como veníamos, a como llegamos a Cristo, somos agradables a Dios? ¿Somos aptos para entrar en el reino de los cielos? Claro que no. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser transformados, tenemos que ser purificados, santificados por Cristo para poder entrar al reino celestial. Y esta purificación, esta redención que debe darse en nosotros es como el paso de Israel por el desierto.
Es una preparación. Ahora, van a haber acontecimientos en nuestra vida, van a haber tribulaciones, van a haber muchas situaciones en nuestra vida que en lo que está sucediendo en nosotros es esa transformación, esa purificación de Dios en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a murmurar, renegando de Dios, quejándonos? Viene alguna situación y empezamos a renegar y a reclamarle a Dios. Vamos a rebelarnos contra Dios queriendo hacer lo que nosotros. Mira, a veces hasta oramos queriendo manipular a Dios. Dios, si usted hace esto, yo hago esto. Usted no puede hacer nada. Todo lo que nosotros hacemos es obra de maldad si lo hacemos desde nuestra carne, de nuestro yo. Es Cristo en mí. Cuando hacemos las cosas desde Cristo es cuando podemos obrar algo bueno. Entonces, si hay murmuración, si hay rebelión, si hay idolatría, empezamos a darle adoración a las cosas de este mundo, a otros dioses, al dinero, al placer, a los lujos, a la fama, a todas esas cosas. No vamos a alcanzar llegar al reino de los cielos. Porque, amados, tenemos que creer en la sangre, aplicar la sangre sobre nosotros, pero obedecer la palabra, obedecer lo que Dios demanda de nosotros. Cuando nosotros recibimos la sangre, somos sacados de Egipto, somos liberados de la esclavitud y recibimos la promesa de alcanzar la tierra prometida. Recibimos la promesa de poder llegar a sentarnos en el trono junto con el Padre. Pero para que esa promesa se haga efectiva en nosotros, ya que está bajo un pacto de sangre, un pacto que vino a ser Cristo con nosotros al morir en su cruz. Dijo, yo muero por ustedes, ustedes ya no tienen que morir, porque la paga del pecado es muerte, pero yo voy a morir por ustedes. Voy a derramar mi sangre, voy a dar mi vida, pero ahora a ustedes les toca obedecer lo que yo les he mandado. Ahora a ustedes les toca obedecer, limpiando su corazón. Yo voy a limpiar, voy a transformar. Voy a someterlos a mi autoridad. Y cuando esto suceda, cuando esto culmine, estarán preparados para entrar en la tierra prometida. Amados, Dios es uno. Y solo uno hay, un Dios que se manifiesta como Padre, que se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Dios ha hecho una obra de salvación por nosotros, pero a nosotros nos toca obedecer su palabra, ser obedientes a lo que Dios demanda. Y esto yo sé que nos cuesta, a todos nos cuesta. Pero debemos ser intencionales en buscar la palabra, en llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra, en alabarle, en adorarle, para que toda obra de maldad de nosotros sea quitada, sea eliminada y seamos transformados, para que podamos ser aptos para entrar a la patria celestial. Amados, dejémonos transformar por Cristo. Dejémonos transformar por la palabra. Dejémonos transformar por el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga la dificultad, cuando venga la tribulación, solo veamos que es el tiempo donde Dios está trabajando con nosotros, sacando algo de nosotros que a Él no le agrada.
Y seamos intencionales en observar qué hay en nosotros que a Dios no le agrada. David decía, Señor, escudriña mi corazón. Y aquello que haya que no sea de tu agrado, sácalo de mí. ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle eso al Señor? Que Él escudriñe nuestro corazón y que saque de nosotros todo aquello. Él lo va a hacer porque su obra va a cumplirse. Así que, amados, seamos intencionales en dejar la queja, dejar la rebelión, dejar la idolatría y reconocer únicamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entregarle nuestra vida a Él y someternos a su palabra. Amado Padre Dios, venimos delante de ti, Señor, a esta hora, diciéndote que tú eres el único, poderoso y santo, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Reconocemos que tú eres el único que sanas, que liberas, que das vida, Señor. Tú eres el único que salva. Pero debemos ser obedientes a tu palabra, Señor. Padre, haz que la obediencia sea algo en nosotros que sea efectiva, que se dé el día con día, Señor, para que podamos, amado Dios, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, para que podamos ser transformados, Señor, para que podamos ser preparados para entrar en la tierra prometida. Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, y te pido también que bendigas a cada familia, Señor, que ha estado acá con nosotros escuchando este mensaje, o aquellos que lo van a escuchar en otro momento. Padre, bendíceles, Señor. No dejes de atraerlos a ti con cuerdas de amor, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de bondad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, damos gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo de poder compartir el pan de la palabra. Les invitamos que todos los domingos y martes a las 7:30 de la noche te unas a nosotros a través de nuestro Facebook de Iglesia Cristiana Siloé, Costa Rica, para que juntos recibamos el pan de la palabra y podamos ir siendo transformados para que podamos alcanzar la meta final, entrar a la tierra prometida. Amados, les bendecimos y si Dios así lo quiere, nos vemos próximo martes, 7:30 de la noche. Bendiciones.